amigos, mujeres, y hoy no tienes nada. Sé que no es fácil la vida cuando te vas. Cuando no está Jesucristo en tu decisión. Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor. Todo en la vida seguro te va a salir mal. Tú puedes cambiar, porque viviendo podemos recapacitar. Hoy es el día en que tú puedes empezar. Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto. No
contigo, hermano. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dios me les bendiga. A cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas que se van a conectar en esta poderosa tarde. Soy su amigo y hermano Héctor Pascual. Les saludamos y le bendecimos en esta poderosa tarde y noche y tarde, por cierto, perdón, donde quiera que usted se encuentre. Que la paz de Dios Todopoderoso reine en sus vidas y en sus hogares. Aquí estamos una vez más, nuevamente, para poder hablarles un poco de la palabra del Señor Jesucristo. Esperando que el Señor Jesucristo ponga gracia en mi vida, me ayude cada día a ser mejor. No soy perfecto, tengo errores, pero sé que Dios irá perfeccionando mi vida poco a poco, conforme a Él le plazca. Y como le digo, todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios y no para agradar a hombres. Y lo hacemos con todo el amor que Cristo Jesús los ha puesto en nuestra vida, en nuestra alma, para poder anunciar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que ha creído en Él, a todo aquel que quiere entregar su vida. Queremos hablarle un poquito acerca de lo que Cristo Jesús quiere que nosotros seamos como hijos de Dios. Y queremos hablarles acerca de un tema de lo que Cristo Jesús dice a nosotros, los que vivimos en el Espíritu y no los que andan en la carne. Y para eso, amados hermanos y amigos que se van a conectar en esta poderosa tarde, les queremos saludar y bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que Dios nos presta la oportunidad para poder anunciar esta palabra, el mensaje de salvación para aquellos que queremos escapar de la condenación, de la muerte eterna que viene para aquel que no se quiere reconocer de que Cristo Jesús es el único en quien podemos tener vida eterna y en quien podemos confiar que Él murió por cada uno de nosotros, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo Jesús entregó a su único Hijo amado por cada uno de nosotros, los que ya no andamos en la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu Santo, dice que vivamos. Y para eso, amados hermanos, yo quiero, si usted tiene una Biblia, que me acompañe al libro de Romanos, las cartas paulinos que escribió el apóstol Pablo en esta poderosa tarde. Por cierto, no lo habíamos hecho porque no nos queda tiempo, porque tenemos compromisos personales, cosas personales, y hasta hoy Dios me da la oportunidad para poder hablar esta palabra. Y para eso yo quiero que usted me acompañe al libro de Romanos, capítulo 8, del 1 en adelante. Primeramente quiero clamar al Señor, orar al Señor
para que Dios pueda ayudarme, para que Dios pueda abrir mi mente, mi entendimiento y que Él pueda poner gracia en mi vida para poder dirigirme al pueblo de Dios, para poder dirigirme a usted que va a prestar un momento, usted que va a mirar este video, esperando que Dios pueda hablar a su vida, para que Dios pueda tratar con cada uno de nosotros. Y en esta tarde, primeramente, yo quiero clamar, poner en manos de Dios, y sin perder tiempo, lo voy a hacer. Si usted tiene problemas, dificultades, procesos, queremos orar por usted, si usted lo permite, creyéndole a Dios que Dios va a hacer lo que usted proponga en su corazón. Dios es grande y maravilloso, no importa cuál sea la dificultad, cuál sea el problema, pero Dios sí entiende y le hará lo que usted quiere, creyéndole a Él. Padre mío, mi Dios que estás en el cielo, te doy gracias, Padre amado, en esta hora, por permitirme, Dios mío, una vez más, Señor amado, estar delante de tu divina presencia, dándote gracias, honra y gloria por este momento tan especial que tú me permites, esperando que seas tú, Dios mío, quien tome, Señor amado, el control, Señor, de mi vida, Señor, de mi mente, Señor, de mi corazón. En esta hora, poderoso Dios, te pido que perdone, Dios mío, mis errores, mis faltas cometidas delante de ti, mi Dios. Presento, Dios mío, Señor, cada vida, de cada alma, de cada hermano, de cada amigo, de cada amiga, Dios mío, que va a estar, Dios mío, que va a poder mirar este video, que seas tú, poderoso Dios, quien pueda bendecirle, quien pueda, Dios mío, fortalecerle. Yo no sé, mi maestro, qué dificultad o qué procesos o qué esté pasando, pero tú, Dios mío, conoces, Señor, cada necesidad de cada uno, y te pido que seas tú quien estés ayudando, mi Dios, quien estés dando fuerza, quien estés fortaleciendo, mi Dios, quien estés ayudando conforme a cada uno de sus necesidades. Te pedimos, te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios, con el poder de tu palabra, con el poder, mi Dios, de tu Espíritu Santo, que seas tú quien estés obrando en una forma muy especial, Dios mío, sobre cada vida. Aquel, mi Dios, que está cansado, que siente que ya no puede, que yo sé, mi maestro, que tú nunca pones pruebas, mi Dios. Siempre los das conforme nosotros podamos resistirlos, pero la prueba no viene para quedarse, sino para fortalecerlos, para ayudarlos, para humillarlos delante de tu divina presencia. Y en esta hora, mi Dios, fortalece sus vidas, Señor, su alma. Y te doy gracias, poderoso Dios, porque tú eres digno, mi Dios, de toda la honra y toda la gloria. Y en esta hora, mi Dios, clamo, presento la vida, Señor, de cada hermano, de cada amigo, mi Dios. Que seas tú, Dios mío, quien estés ayudando, quien estés fortaleciendo para seguir adelante, mi Dios, alabando y glorificando y exaltando tu nombre, mi Dios. Que seas tú quien nos ayudes, mi Dios, para seguir adelante, para culminar esta carrera, mi Dios, porque estamos en un mundo rodeado de pecado, donde a diario, mi Dios, estamos, Señor, batallando, Señor, con todo lo que lo rodea, pero creemos en ti, que tú nos vas a dar la fuerza, tú nos vas a fortalecer para poder seguir adelante, alabando y glorificando y exaltando tu nombre, Dios mío, Señor. Te doy a ti la honra y la gloria, mi Dios. Fortalece, Dios mío, cada vida de cada hermano, Señor, de cada pastor, de cada evangelista, de aquellos, Dios mío, que cada día, Señor, se esfuerzan por anunciar tu palabra. Aquellos, mi Dios, que todavía andan por amor a las almas y no por amor a conveniencia propia, por amor al dinero. Que seas tú, Dios mío, quien les des fuerzas para que nunca se cansen y se fatiguen, sino que lo hagan con todo el amor, como tú los amaste en la cruz del Calvario, poderoso Dios. Te doy a ti la honra y la gloria, poderoso Dios. Ayúdalos cada día, mi Dios. Que seas tú, Dios mío, quien puedas ayudarlos. Primeramente, amar a cada uno de nosotros,
a amar al prójimo, Dios mío, a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, como lo dices tú, mi Dios, en esta hora. Porque mira, mi maestro, el amor de muchos cristianos se ha enfriado por haberse multiplicado la maldad. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, donde fuera necesario adorarte como si fuera la última vez. Y en esta hora, Dios mío, te pido que seas tú quien levante, mi Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Que seas tú, Dios mío, quien levante, Señor, evangelistas, pastores, mi Dios. Mira, mi maestro, que la miel es mucha y son pocos los obreros, y los obreros que hay son cobardes. Poderoso Dios, en esta hora, mi Dios, mi alma te adora y te exalta, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Con el poder de tu gloria, con el poder de tu Espíritu Santo, te doy a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre e Hijo, Espíritu Santo. Y solo te puedo decir, amén, amén. Dios me les bendiga, amados hermanos y amigos, a cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer saludarles y bendecirles en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, esperando que Dios Todopoderoso los pueda ayudar cada día, cada momento, para poder seguir adelante, anunciando este evangelio, anunciando esta palabra. Sabemos que cada día que pasa es una victoria que Cristo Jesús los está dando. Sabemos de que Cristo Jesús viene pronto a levantar a una iglesia que se está consagrando en cuerpo y alma y espíritu para su venida. Y amados hermanos, déjenme decirle que me siento muy agradecido cada día, cada momento, porque yo sé que la victoria está cerca de llegar. Cada día sentimos de que Cristo Jesús viene pronto. Preparémoslos, levantemos vuestras cabezas, porque nuestra redención está pronto a venir. Y en esta poderosa tarde, yo quiero, amados hermanos, que usted me acompañe en esta hora en el libro de Romanos, capítulo 8, del 1 en adelante. Dice el Señor en esta tarde, dice, leemos la palabra honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo le he puesto por tema esta palabra, viviendo en el Espíritu. Dice el Señor, leo la palabra, honrando al Padre en los tres poderes. Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte, por los que era imposible para la ley, pero por cuanto ahora es débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza juzgar en carne del pecado y acusar al pecado, y condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese a nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque lo que son de la carne piensan en la carne, de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el que se ocupa del Espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designados de la carne son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco al pecado. Y los que viven según la carne pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es el que el Espíritu
de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo es verdad, está muerto, cual se es del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que el evento de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos en Cristo Jesús verificará también a vosotros en un cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, duraremos son la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos más si por el Espíritu hace morir las obras de la carne y viviréis. Amados hermanos, en esta poderosa tarde, primeramente, mi Dios, yo quiero hablarles acerca de lo que Cristo Jesús está hablando a nosotros, que antes vivíamos en la carne. Todavía, ahora en día, amados hermanos y hermanas que me miran a través de la plataforma de Facebook Live, hay hermanos y hermanitas que todavía viven conforme a la carne. Pero déjame decirte en esta tarde que nosotros, si vivimos en el Espíritu, las cosas de la carne para nosotros no van a existir, porque ahora ya no vivimos en carne, sino por el Espíritu Santo que Cristo Jesús ha depositado en nuestra vida y nuestra alma. Porque acordados nosotros que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y los convertimos en templo de Dios. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Dice ahora pues ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que viven, para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Pero ahora en día dicen muchas personas, muchos, que muere un mundano, un fornicario, un adúltero, un borracho, dicen Dios lo tenga en su santa gloria. Pero déjame decirte que el Señor y la palabra de Dios a mí me dice otras cosas. Lamentablemente, la verdad de la vida es algo que Dios lo regaló a nosotros. Un corto periodo para reflexionar dónde queríamos pasar nosotros la eternidad, para vida eterna o para condenación. Ahora dice el Señor, no hay ninguna condenación para ninguno. Pero los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne, los que andan en Cristo Jesús, los que piensan en la verdad, en Cristo, los que se guardan para Cristo, aquellos que ya no piensan con los deseos del mundo, aquel que no le trae nada de lo que no es agradable para Dios, aquel que vive la vida en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros que vivimos en la palabra de Dios, para que nosotros que verdaderamente hemos muerto en la carne para vivir para Cristo Jesús, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si nosotros verdaderamente todavía estamos supuestamente que somos cristianos, pero todavía andamos pensando en los deseos de la carne, mirando tal vez, visitando y yendo a la iglesia,
pero andamos mirando a ver qué miramos, qué los atrae, alguna hermana o algún hermano, qué sé yo. No andamos conforme al Espíritu, sino conforme a los deseos de la carne. Y lamentablemente, si nosotros todavía andamos en esos plantes, en esos, todavía pensando en esa manera, déjeme decirle que lamentablemente si morimos, hay condenación, pero si nosotros andamos apartados de eso, viviendo en la palabra de Dios, viviendo en obediencia, tengamos por seguro que no tenemos condenación, porque ya no hay condenación para los que andan en el espíritu, en la carne, y no para aquellos que andan en los deseos de la carne, en pensamientos malos, o tal vez como hoy en día muchas veces se miran que nosotros en veces tal vez vamos para mirar cómo está la hermana o cómo está el hermano. Andamos tal vez criticando lamentablemente la persona que verdaderamente anda en el espíritu, no anda mirando cómo va la hermana o cómo va el hermano, sino que va a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así dice el Señor que para los que están en Cristo Jesús, los que andan en el Espíritu, ahora ninguna condenación hay, porque Cristo Jesús ya murió, ya pagó un precio por cada uno de nosotros. Ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Sí, vamos a morir un día, pero esta carne, pero verdaderamente la muerte espiritual no prevalece sobre nosotros, porque nosotros polvo somos y polvo volveremos a ser. Del polvo fuimos formados y al polvo volveremos, dijo el que los creó, el creador de nuestro cuerpo, pero resucitaremos para bien o para mal, para vida eterna si estamos en Cristo Jesús, y recibiremos un cuerpo glorificado para adorar al Señor Jesucristo. También el que muere sin Cristo, un día también recibirá un cuerpo, pero para condenación y confusión perpetua, para recibir su recompensa cuando Cristo Jesús venga en su reino, cuando Cristo Jesús venga a juzgar a los muertos, porque dice el Señor Jesucristo en el libro de Hebreos, porque es necesario que el hombre muera una vez y luego el juicio de Dios para juzgarlos según cada uno según sus obras. Y dice el Señor, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte eterna. En el tiempo anterior, cuando era por la ley, cuando todavía Cristo Jesús no había venido en semejanza de hombre para darnos vida eterna, era algo similar de que una persona de la naturaleza, del tamaño que era el pecado, así también sacrificaban animales. Si el pecado era grande, sacrificaban a un buey o una vaca o qué sé yo. Y si era mínimo, sacrificaban una paloma o qué sé yo. Pero Cristo Jesús dijo, miraba él que todo era muy fácil, pero dijo él que esto ya se salió de control, porque en el tiempo de la ley solo miraba lo que se podía mirar, pero Dios se fue al profundo del corazón, los pensamientos y el corazón. Dijo Dios, sacrificio de machos cabríos no quisiste, no le agradó. Y le dijo al Padre, me preparaste cuerpo para ir a morir de una vez por todos a la cruz del Calvario. Y Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, entra en el cuerpo de una virgen y se da en forma de hombre para morir por una vez por todos, sacrificó su cuerpo y murió y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Desde allí dice él
que para nosotros no hay ninguna condenación, los que vivimos conforme al Espíritu y los que vivimos conforme a agradar a Dios y no para agradar a hombres. Y dice que Él se despojó de su trono, fue humillado, bofeteado, pero no se reservó nada por amor a nosotros, los que estábamos muertos en delitos y pecados, y los dio vida y vida en abundancia. Y por lo tanto nosotros tenemos por seguro que nosotros un día vamos a morir. Así también vamos a morir, pero tarde, cuando esa trompeta suene, los vamos a levantar, y los vamos a presentar delante de Él para ser glorificados con un cuerpo que no sea de corrupción, para vivir con Él, alabarle, glorificarle y exaltarle el nombre de Dios Todopoderoso. Pero aquel que muere sin Cristo, lamentablemente, esa persona también va a resucitar, pero para confusión, para vergüenza, dice la palabra del Señor Jesucristo. Pero Él ya pagó por todos nosotros. Solo necesitamos decirle: Señor, te necesito. Reconozco de que soy pecador y que solo en ti hay vida eterna y que solo tú eres el único Salvador en quien podemos creer y en quien podemos confiar, como dice la palabra del Señor Jesucristo, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Todos van al Padre, la palabra es maldicha, porque nadie, dice el versículo, nadie viene al Padre, dice, todos van al Padre por medio de Él, porque Él es el único mediador en quien podemos llegar hacia el Padre. Entonces Él ya pagó un precio para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, y no como aquellos que todavía andan en la carne, mirando a ver qué hermanita les pela los ojos, o qué hermanito pela el ojo, para salir corriendo y salir llevándosela, porque todavía no andan en el Espíritu y sino conforme a los deseos de la carne. Dice: porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, y me ha librado de la ley del pecado. Entonces en aquellos tiempos sacrificaban animales, pero ahora, desde que Cristo Jesús, por la gracia de Cristo Jesús, ya no tenemos que sacrificar animales, sino reconocer, aceptarlo como único y suficiente Salvador de nuestra vida y vivir una vida en santidad delante de Dios, porque sin la paz y la santidad, dice el Señor, nadie le verá. Tal vez le mirará para ser juzgado y ser lanzado al lago de fuego eterno. Y dice así el 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza a juzgar a la carne del pecado, y acusar a causa del pecado la condenó al pecado en la carne. El Señor, pero lo que era imposible para la ley, Dios lo condenó en la carne. Era débil para la ley, porque la ley no miraba los pensamientos, la ley no miraba lo que el corazón tal vez como hoy en día muchas personas que todavía no tienen temor de Dios, que andan en la carne, miran a alguien, la desnudan con los ojos, con la mentalidad. Eso no lo miraba la ley, pero Cristo Jesús, mirando todo esto, dice: no, lo que es imposible para la ley, yo lo voy a hacer posible. Enviaré a mi Hijo, iré a morir, a pagar por un solo sacrificio por toda la humanidad, para que sean salvos. Lo único que necesita el hombre es aceptarlo como único y suficiente Salvador de nuestra vida, reconocer que solo Dios es el único en quien podemos tener salvación y vida eterna. Pero para esto necesitamos apartarlos, vivir
una vida plenamente en santidad, apartándolos, despojándolos de lo que antes éramos. Si antes tal vez éramos adúlteros, fornicarios, mentirosos, les gustaba hablar del hermano, del amigo, ahora ya no tenemos que ser así, porque ahora en Cristo Jesús somos nueva criatura. Vivimos para Cristo y no vivimos para el mundo. Lo que antes éramos, ahora ya no hay que acordarlos. Contemos lo que Cristo Jesús ha hecho hoy en día en nosotros. Déjame decirte, amado hermano y amigo que me escuchas, que si yo te contara de mi vida, quién era antes de conocer a Cristo Jesús, no me alcanza toda la noche, pero ahora cuento de la grandeza de que Cristo Jesús ha hecho en mi vida, y la vida que ahora vivo, ahora ya no vivo como antes, porque Cristo Jesús transformó mi vida. Cristo Jesús ha hecho una nueva persona en mi vida. Ahora, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo Jesús vive en mí. Porque verdaderamente lo que antes fui, eso a mí ya no me importa lo que el mundo quiera decir. Ahora yo no vivo para el mundo, sino vivo para Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, para la ley era imposible y era la debilidad de la ley. Pero Dios envió a su Hijo en semejanza a juzgar a la carne y al pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios, el pecado en carne propia, Él lo condena en la cruz del Calvario, en el madero, cuando estaba Él pagando por usted y por mí. En carne propia, ahí condena al pecado que antes a nosotros los destruía y los impedía entrar en el reino de los cielos. Pero ahora Dios pagó por cada uno. Y dice el 4, porque la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo lo que el Maestro hizo era la profecía que Isaías había hablado. Él viene a cumplir lo que la ley y no abogar por la ley. Dice, porque la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo Jesús no caminaba en carne como un ser humano, pero Él era un espíritu verdaderamente. Y nosotros que andamos en el Espíritu, ya no andamos en la carne mirando a ver qué encontramos en la iglesia, a ver qué miramos bonito para salir corriendo y salir tal vez robando a la hermanita, o tal vez la hermanita mirando al hermanito a ver si está bonito. No, nosotros vamos a adorar a Dios Todopoderoso, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Dice el 5, porque lo que son de la carne piensan como la carne, piensan en la carne, las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Un cristiano verdaderamente que anda en el Espíritu no piensa en cosas que no van a edificar la vida como hijo de Dios, sino que piensa en algo. Si algo le cuentan tal vez del hermano o del libro del pastor, él no se va a poner a hablar o a juzgar, sino a decir, hermano, oremos por esto, porque piensa en el Espíritu. A la verdad, piensa en las cosas del Espíritu Santo que nosotros quiere que seamos. Pero si andamos en la carne, pensaremos como la carne y empezaremos a juzgar, empezaremos a sacar esto, empezaremos a arrojar todas estas cosas, porque a la verdad no andamos en el Espíritu, sino en la carne. Pero como digo, el Señor Jesucristo, Él vino a condenar el pecado en la carne propia, la condenó para darnos la vida eterna que ahora tenemos por seguro si perseveramos hasta el fin, porque este camino no es del que comienza, sino del que termina. Entonces, esta persona le va a hablar cosas en el Espíritu, que oremos por esto o por lo otro, qué sé yo, pero no se va a soltar como cuando usted suelta un saco y lo deshebra y sale corriendo. No, ese hombre le va a decir, oremos por esto, porque piensa en las cosas del Espíritu, porque Dios a nosotros no los mandó
para destruir, sino para edificar la vida de las personas que tal vez no están todavía en el espíritu. Y si algo nos cuenta, nos dicen algo, mira, dicen esto de ti, ese varón, esa mujer se va a soportar y sabe qué va a hacer, va a orar, pero no va a correr a reclamarle las cosas que tal vez aunque sean verdad, pero se va a aguantar porque vive en el espíritu, no vive en la carne. Antes, cuando vivíamos en la carne, las cosas tal vez así explotábamos, salían las cosas, salía veneno de la boca, pero ahora ya no. Ahora tenemos que orar, bendecir a quienes nos maldicen, también orar por vuestros enemigos. Entonces, esta es la persona que verdaderamente ya no vive en la carne, sino en el Espíritu Santo, en el amor de Dios. Amado hermano, aleluya, bendito sea el Señor. Así como dice el Señor, porque los que se ocupan de la carne, el ocuparse de la carne dice es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Oiga bien, el que se ocupa del espíritu tiene vida y vida en abundancia, vive una vida en paz, vive una vida en abundancia, en vida eterna, porque no anda tal vez, porque por andar hablando esto que el otro se va a meter en problemas. No, él vive en paz, vive una vida eterna en Cristo Jesús. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El que se ocupa de la carne, el que anda tal vez, el que anda en la carne, anda viendo que mira para tal vez hablar o qué sé yo, es muerte, dice. Pero el que vive en el espíritu es vida eterna y paz. Dice, por cuanto los los deseos de la carne se sujetan a la ley de Dios. Y tampoco puede, cuando nosotros verdaderamente sujetamos esta carne y vivimos para Dios, es una lucha constante con la carne, porque la verdad a la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta leer la palabra de Dios. A la verdad, dijo el Señor, el espíritu está expuesto, pero la carne no. En la carne, cuando uno está cansado, tal vez el espíritu le repudia, levántate a orar, levántate a leer la Biblia. Pero tal vez nosotros cansados decimos más al rato, tal vez lo hago, o más tarde lo hago. Esto es la carne. A la verdad, el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero la carne se opone entre sí a acomodarse a la manera. ¿Sabe qué? La carne dice tal vez, el espíritu le expulsa a estar en la iglesia a uno, pero la carne dice, mira, estás muy cansado, mira esto que el otro. Pero la verdad nosotros tenemos que irle, Señor, ayúdame con esto que no puedo. Y Dios va a ayudarlos, porque nosotros no podemos hacer nada, perdón, de nuestra propia cuenta sin la ayuda de Dios. Solo con Dios podemos someter esta carne, podemos caminar, podemos seguir adelante. Mire, nunca he visto, vuelvo y repito, un cristiano que viva de rodillas, que viva alimentándose espiritualmente, se haya ido al mundo. Lamentablemente, todo hombre que fracasa en la vida del cristianismo es por descuido, es porque no busca de Dios. A la verdad podemos estar muy cansados, pero hay que irle carne en que se arrastra que voy de rodillas, carne en que se arrastra que voy a leer la palabra de Dios. Pero cuando nosotros verdaderamente vivimos en el Espíritu, pero cuando vivimos algo, tal vez que vivimos todavía en la carne y somos cristianos, no somos cristianos, somos cristinos, rápido los vamos al mundial. Pero cuando vivimos en el Espíritu soportamos todo tipo de cosas, todo problema, toda prueba, la vamos a soportar y decimos a la verdad, pero yo me voy a seguir adelante, yo voy a levantarme, yo voy a buscar de Dios, yo voy a hablar palabra de Dios, aunque no soy una buena persona, aunque no puedo leer, aunque sea tartajo, aunque no me pueda extender en la explicación de la palabra de Dios, pero va a sentir el deseo de contar lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, pero el caso no es esto, que ya me pasé, amados hermanos, yo voy a continuar en el 7. Dice el Señor, por cuanto lo designo en la carne,
son en amistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Imagínense que la carne no se quiere sujetar a Dios, ni los deseos tampoco del hombre, ni la mujer tampoco no se quieren sujetar. A ver, hay muchas cosas, amados hermanos y amigos que me escuchan. Todavía vuelvo y repito, hay personas que van a la iglesia y no se sueltan a adorar a Dios. Van y regresan como han ido. ¿Por qué? Porque no están adorando a Dios, sino que están viendo cómo va la hermana, cómo está el hermano. Dicen, no sentí nada en el culto. No sentí nada al hermano, el pastor o el líder, qué sé yo. No sé qué traía. Pero déjame decirte que no es el pastor, no es el líder, sino tú cómo andas por estar viendo lo que no te importa, mirando al hermanito, mirando a la hermanita cómo anda. ¿Para qué? Para llevar y traer las cosas. No. Nosotros verdaderamente, si nosotros nos metemos en el río del Espíritu Santo y empezamos a clamar, empezamos a cerrar nuestros ojos, vamos a venir llenos del Espíritu Santo, porque verdaderamente estamos en comunión con Dios, estamos comunicándolos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si a la verdad estamos mirando con los ojos pelados, nunca la bendición de Dios, el Espíritu Santo nunca va a tocar a nosotros, porque estamos viendo cosas que tal vez no edifican. Mejor digámosle, Señor, haz sentir lo que yo siento a mi hermano, a mi hermana. Dios quiere que nosotros seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que adoremos y glorifiquemos y exaltemos su nombre, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Déjame decirte que nosotros estamos dejando de adorar a Dios por mirar lo que no debemos de mirar cuando vamos a la iglesia. Eso ya no debe de existir en el cristianismo. Eso ya no debe de existir en la iglesia de Dios, porque el lugar es para Dios. Ese momento, ese tiempo es para Dios. Ese momento es de darle todo lo que nosotros llevamos en nuestro corazón y decirle, Señor, gracias porque tú me salvaste, gracias porque por tu misericordia y por tu gran amor he tenido la oportunidad de poder ser hijo tuyo, de poder ser heredero de ese reino que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Pero déjame decirte que hoy en día la iglesia de Dios tiene tremendos instrumentos y él no siente nada la gente, porque verdaderamente no quieren meterse en la oración, no quieren cerrar sus ojos, adorar y glorificar y exaltar el nombre de Dios. Entonces, por lo cuanto Dios dice que nosotros está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que le adoren como si fuera el último momento, como que si fuera el último segundo de nuestra vida en nuestra tierra. Aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo. Amados hermanos, así estamos viviendo hoy en día, y por lo cuanto necesitamos buscar más de Dios. Los deseos de la carne son enemistad en contra de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios un cristiano que todavía piense como antes andaba en el mundo, vivir la vida como antes. No puede agradar a Dios porque es enemigo de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de la carne. Amados hermanos, dice que más vosotros que vivimos según la carne, sino según el Espíritu, que es del Espíritu de Dios, que mora en vosotros. Cuando nosotros verdaderamente no vivimos conforme a la carne, vivimos según como el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Pero una persona que verdaderamente tenga el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo,
de Cristo no es verdaderamente esa persona, como vuelvo y repito, cuando va a la iglesia, cuando está visitando al amigo o a la hermana, no va a hablar de otra cosa, sino que de la gracia de que Dios ha puesto en su vida. No se va a soltar tal vez a hablar tal vez de la hermana o del pastor o del líder o qué sé yo, sino va a hablar de la grandeza de Dios, va a testificar lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida, va a hablar del poder de Dios, va a hablar de la grandeza de Dios. Entonces, pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, pero en Cristo está en vosotros, en cuerpo, en verdad estamos muertos en la carne del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Cuando en nosotros verdaderamente vivimos el Espíritu, hemos muerto a la carne. Ya las cosas que el mundo haga a nosotros no nos atraen, no nos importa. Si usted antes le gustaba la música mundana, ya no le va a atraer. Si usted antes le gustaba tal vez la droga, la cerveza o el chisme o qué sé yo, tantas cosas, ya no lo va a traer, porque el Espíritu de Dios está en vosotros. No hay nada ni nadie que los atrae, sino el poder de Dios. Vamos a hablar de la grandeza de Dios. Como Pablo dijo, ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por eso él donde quiera que andaba, él hablaba, exponía de la Biblia, hablaba del que lo había cambiado, del que lo había llamado. Aún él hablaba donde quiera que andaba. Así es el que tiene el Espíritu Santo, pero nunca va a hablar tampoco cosas que no edifican nuestra vida como cristianos. Cuando nosotros vivimos para Cristo Jesús y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo que mora en vosotros. Amados hermanos, bendito sea el Señor. Aleluya, santo es el que vive, el que viene por los siglos de los siglos. En esta tarde, hasta aquí, como dijo el Señor, me ayudó Jehová. Y será hasta otro día, amados hermanos, porque tengo que prepararme, porque tenemos servicio hoy. Esperando que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga la vida de mi hermano Luis Antonio García, también la vida de mi hermano René Vázquez, también la vida de mi hermana Dora Alvarado, la vida también de mi hermana o amiga, qué sé yo, Hermes Vanegas, bendiciones. También de mi hermano Ángel Díaz, Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por seguirme, gracias por mirarme. No soy un buen predicador, pero creo que Dios me va a ayudar cada día, cada momento para poder anunciar el Evangelio. Pero déjeme decirle que todo lo que hago, lo hago para la honra y la gloria y no para agradar a hombres, sino porque Dios me cambió. ¿Qué me importa si digan que soy tartajo, qué sé yo? Pero hablo de Dios. Hablo para agradar a Dios y no para agradar a nadie. Aleluya, bendito sea el Señor. La gloria es de Dios. Yo no busco gloria, no busco comentarios. Yo busco adorar a Dios. Yo busco hablarle la verdad. Tampoco busco conveniencia propia como muchos lo hacen, que predican porque tal vez le llenen sus bolsillos. Tal vez por pedir carro del año, poner número de cuenta. No, su servidor trabaja todos los días, Dios lo bendice, aunque poquito, pero Dios bendice mi vida. Y todo lo que hago, lo hago por el amor con que Dios me amó. Y quiero que Dios los ayude cada día, a la iglesia de Dios, al que no ha conocido, que sepa que hay un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer, que sepa que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios me cambió. Que antes yo era un hombre que no hablaba ni con mis hermanos, ni con mi familia, ni con nadie, porque me creía en Superman, pero no era nada. Me creía que todo era, pero no era nada. Era un cobarde arruinado. Ahora hablo de Dios, de la gracia que Dios pone a los hijos de Dios. De lo que antes era, ni me quiero acordar, porque ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo grande a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, hasta mi bello país de Honduras. A cada uno de ustedes, amados hermanos, que se encuentran en esta nación inmensa. En esta nación, amado hermano, que no es fácil estar, pero con la ayuda de Dios vamos caminando, esperando que Dios nos ayude para poder seguir adelante. Bendito sea el Señor.
La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Será hasta en otra oportunidad. Bendiciones a cada uno de ustedes.